saludarles nuevamente. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han estado en el estudio? ¿Han repasado lo que hemos estado analizando? ¿Dudas que tengan referente al tema que hemos estado analizando? Buenas tardes para todos quienes están incorporando. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, vamos al inicio, pues está dando unos minutos ahí para que se conectaran los que faltan. Bueno, entonces recuerdan ustedes, en el proceso penal, veíamos en la clase anterior, pusimos algunos ejemplos, algunos videos prácticos para poder entender cómo se dan esos requerimientos del Ministerio Público. Entonces, creo que oportuno resulta entonces que podamos hoy continuar y pasar al ofrecimiento de las pruebas. Entonces, recuerden algo, yo se los decía en la etapa anterior, en la clase anterior les decía la etapa intermedia es una etapa filtro. Ahí verificamos nosotros y logramos entender y comprender por parte de la resolución judicial si una persona tiene que ser sometida a la siguiente etapa, que es el debate oral y público, que es la etapa que tenemos próxima, ¿verdad? Ya la otra semana ya estamos hablando del debate oral y público. Pues que es importante cada una de las clases y la asistencia de ustedes. Pues entonces, fíjense, pues, si ustedes se dan cuenta, en un esquema del proceso penal tengo las tres etapas, preparatoria, intermedia y el debate. Pero les voy a explicar ahora que cuando se dicta ese auto de apertura a juicio, podemos pasar nosotros al debate, pero, pero, antes de llegar al debate, yo tengo que llevar prueba, que la prueba, eso es lo que vamos a platicar hoy. Bueno, pero terminemos la última parte que tenemos aquí de la etapa intermedia y nos pasamos directamente al ofrecimiento. Fíjense que yo les comentaba en la clase anterior que cuando hay suficientes elementos para considerar que el sindicado ha participado en el hecho criminal, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Presenta su acusación, ¿verdad? Y lo que busca cuando acusa es aperturar el caso a juicio. Eso es lo que veíamos en la clase anterior. Pero también logramos comprender nosotros que se puede solicitar un sobreseimiento y colocamos el ejemplo, ¿se acuerdan de allá de zona 10, del hecho armado en zona 10, de la legítima defensa, del carro verde? Entonces, ese vimos el ejemplo para que se pueda sobreseer. Y aquí se recuerdan ustedes que hablábamos que el artículo 328 del Código Procesal Penal refiere el sobreseimiento como un acto conclusivo. Y ese 328, yo les decía a ustedes en la clase anterior que debían de marcarlo porque vemos nosotros en el numeral segundo que establece que cuando a pesar de la falta de certeza no exista razonablemente la posibilidad, ¿verdad?, de incorporar nuevos elementos de prueba. Ahí les dije, haga la observación, que son medios de investigación, y resultare imposible requerir la apertura a juicio. Es decir, imposible requerir la apertura a juicio que hace el fiscal desestima. O en la investigación preliminar. Y ya en la etapa intermedia, sobresee. ¿Qué significa el sobreseimiento? Cerrar el caso. Y el sobreseimiento firme cierra el proceso irrevocablemente. Es decir, ya no podemos perseguir dos veces a la persona por el mismo hecho, porque se entiende que ya fue juzgado una vez. Por eso es de que aquí aplicamos nosotros el artículo 17 del Código Procesal Penal, que es la prohibición de doble persecución, procesamiento, ¿verdad?, o condena por un mismo hecho, que es el non bis in idem, que fue de las garantías procesales que analizamos en las primeras clases. Entonces, yo les decía a ustedes que los jueces dictan decretos, autos y sentencias. La resolución judicial por medio de la cual se admite la acusación y se apertura a juicio es un auto de apertura a juicio. El sobreseimiento se decreta por parte del juez cuando el fiscal lo pide y es un auto de sobreseimiento. Y ese sobreseimiento tiene un efecto. Ya les dije, cerrar el proceso irrevocablemente. Ese efecto está en el 330 de su código.
Vea su artículo 330, por favor, subráyelo, márquelo, porque seguramente será también objeto de su examen, porque dice, el sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta. ¿Ya? Cierra irrevocablemente. Alguien quiere ingresar, dice, se llama Lubia. Así, nos apoya Diego ahí con poder darles acceso. Ok, ya está. Muy bien, Lick. Gracias, Diego. Va, entonces, fíjense pues. Entonces vemos nosotros que es un auto de apertura a juicio, un auto de sobreseimiento, se cierra. El auto de apertura a juicio permite que vayamos a la siguiente etapa, que es el juicio. El auto de sobreseimiento en la etapa intermedia finaliza el proceso aquí en la etapa intermedia. Entonces, ojo con esto, pues, René y Juan José y Melanie, porque si se decreta sobreseimiento en en la audiencia de etapa intermedia, se termina el proceso penal en este momento. Ya no continuamos. Si se decreta el auto de apertura a juicio, nos vamos al debate. Muy bien, entonces eso es principalmente lo que tenemos que entender acá. Los dos principales autos. Y les mencionaba en la clase anterior el auto de clausura provisional. Y fíjense que el Ministerio Público es el que presenta los actos conclusivos. Pero ahorita veamos solo el lado fiscal para terminar de comprenderlo. La clausura provisional, escuche esto, pues, escuche esto. Josué Alexander. Si Josué Alexander es el fiscal y Josué Alexander considera que llegado el día para presentar el acto conclusivo, no le ha dado tiempo para poder reunir suficientes elementos de investigación que le permitan acusar. Es decir, su acusación está incompleta porque no tiene suficientes medios de investigación. Entonces, Josué, usted no va a acusar si es el fiscal porque usted sabe que si acusa y los medios de investigación no son suficientes, el juez puede decidir sobreseer el caso, considerar que no hay participación criminal. ¿Verdad? Entonces, usted sabe que no puede acusar ni pedir la apertura a juicio porque es escasa su investigación. Le faltan elementos, pero usted cree que hay posibilidad de participación. Lo que sucede es que no le alcanzó el tiempo o habiendo realizado medios de investigación o diligencias de investigación, ¿verdad? O diligencias de investigación, tiene que presentar su acto conclusivo y no los ha podido incorporar. Voy a poner un ejemplo. Digamos que usted solicita al INASIF un dictamen pericial de dactiloscopía. Veamos si hay, por ejemplo, huellas dactilares en algún objeto que fue utilizado para cometer el delito. Y resulta que usted no ha recibido el informe. Y ya tiene la fecha para presentar su acto conclusivo, pero usted no ha recibido el informe. Y usted sabe que ese informe es esencial porque determinará si la persona portaba el arma o llevaba el arma o tocó el arma. Entonces, en ese sentido, usted dice, no puedo acusar con estos medios de investigación que tengo porque me falta aquel que determinará la probabilidad de participación. Entonces, usted no va a acusar porque no se va a arriesgar a que el juez le vaya a sobreseer. Pero tampoco usted de oficio, Josué, usted de oficio tampoco puede sobreseer el caso porque usted sabe que aquel medio que está ya pendiente puede darle la probabilidad de participación criminal que usted necesita para acusar. Entonces, usted no puede ni solicitar, ni acusar y soltar la apertura a juicio, ni puede sobreseer porque sabe que pueden existir probabilidades de participación. Entonces se quedó en que ni puedo acusar ni puedo sobreseer. Se queda, ¿verdad? Ahí de manera neutral. Entonces, ¿qué es lo que necesita usted? Más tiempo
para incorporar, por ejemplo, el dictamen pericial, para incorporar, por ejemplo, escuchar a un testigo, para incorporar una cámara de seguridad, para realizar una planimetría. ¿Me entiendes? Son medios de investigación pendientes, pero que son oportunos y pertinentes para considerar que existe participación. Por eso le digo, Josué, usted se queda en aquel momento en el que no puede sobreseer, pero tampoco puede acusar. No puede acusar porque hay elementos de investigación pendientes de recibir, de diligenciar y que usted sabe que le puedan dar la probabilidad de participación. No puede sobreseer porque usted sabe que puede haber probabilidad de participación. Entonces, nos quedamos en ese pase. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público entonces, Josué? ¿Qué haría Josué Alexander si es el Ministerio Público, si es el fiscal encargado del caso? Entonces, lo que tiene que hacer es solicitar o presentar, mejor dicho, un escrito. Recuérdense que los actos conclusivos los van a presentar el Ministerio Público de manera escrita. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el fiscal? Presentar un escrito de clausura provisional. De clausura provisional. Y ahí en ese escrito de clausura, usted, Alexander, le explicará al juez de manera escrita por qué motivos no le dio el tiempo de incorporar los medios de investigación. ¿Por qué los medios que usted señala? Porque usted va a detallar. Número uno, ¿verdad? Habiendo o encontrándose pendiente de diligenciar los siguientes medios de investigación. 1, cámaras de seguridad. 2, declaración testimonial. 3, dictamen pericial. Entonces, usted le va a detallar al juez. El juez verificará y le preguntará por qué, fiscal Josué, ¿por qué no le dio tiempo? Y usted le va a explicar. Eso va a ser en audiencia oral, pero en manera escrita, usted le va a detallar todo al juez. Y ese acto conclusivo lo vamos a ir a discutir en la audiencia de etapa intermedia. Porque una cosa, recuerde esto, Alex, una cosa es que usted presente en la fecha el acto conclusivo y otra cosa es que vayamos a la audiencia oral, como ven en pantalla, a discutir la pertinencia de ese acto conclusivo. Entonces, una cosa es la etapa intermedia que permite la presentación del acto conclusivo y otra es la audiencia de etapa intermedia. En la audiencia es oral. ¿Y qué vamos a ir a hacer a la audiencia? A discutir el acto conclusivo. Ministerio Público presentará su acto conclusivo. Si en este caso solicita clausura, pues de manera oral le expondrá al juez y le dirá, señor juez, solicito que me clausure el presente caso y me permita incorporar este medio de investigación. El juez evaluará y le dará la palabra también al abogado y dirá, abogado, tiene la palabra. Obviamente, si por ejemplo vemos nosotros acá que Melanie es la abogada, Melanie Nicole es la abogada, obviamente Melanie se va a oponer a que se le clausure el caso, porque clausurar el caso significa incorporar nuevos elementos elementos de investigación pendientes de incorporar, lo que sustenta más el pedido de acusación. Eso es lo que podríamos pensar en una defensa. Hay elementos de investigación que pueden provocar el cierre del proceso, el sobreseimiento, pero tendríamos que evaluarlo. Lo cierto es que entonces Melanie se opondrá y dirá, señor juez, no admita el escrito de clausura, no clausura el caso, sobresea el caso. Y Melanie hará argumentación, cómo va a ser eso de que ya se le otorgaron 3 meses al Ministerio Público para que investigue, o el fiscal por qué no lo investigó, qué sucedió. Solicita que se cierre el caso a favor de su patrocinado, de su cliente. Entonces, ese es el derecho de contradictorio que tenemos en la audiencia. Artículo, vean por favor, artículo 340, primer párrafo. Ayúdenme con el 340, por favor, y vamos a leer el primer párrafo. Damaris Esther. Claro, Lic, acá lo tengo. Segundo párrafo, ¿verdad? El primer párrafo, el 340. Ok.
Audiencia. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la penitencia del requerimiento fiscal. Bueno, entonces vean pues, vean esto. Entonces, la finalidad de la audiencia de etapa intermedia, ¿cuál es? Ahí está. Discutir. Discutamos de manera oral. ¿Pero qué vamos a discutir? El requerimiento fiscal. ¿Y cuál es el requerimiento fiscal? En este caso, Damaris, ¿cuál es el requerimiento fiscal? ¿Cuál es el requerimiento fiscal, Damaris? Vamos, Randall, tiene la palabra. Evidenciado que se edite un acto de clausura provisional para incorporar más pruebas. Sí. Eso es lo que vamos a ir a discutir. Y la finalidad de la audiencia de etapa intermedia, esta que ustedes ven en pantalla, es discutir. Discutir, ¿qué se me hizo acá? Vamos a ver. Discutir el acto conclusivo. Esa es la finalidad. ¿Para qué nos vamos a constituir en audiencia? ¿Para qué nos vamos a constituir para ir a exponer de manera oral? Para ir a argumentar, para discutir la pertinencia del requerimiento fiscal. ¿Cuál es el requerimiento fiscal? Cualquiera de los tres principales actos conclusivos que ustedes den: acusación, sobreseimiento o la clausura. ¿Verdad? Entonces, ese va a ser el requerimiento. Bueno, ahora les voy a explicar. ¿Dudas hasta este momento? Compañeros, ¿dudas hasta este momento? Licenciado, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Con una molestia tengo una pregunta. Dijo que la clausura provisional se podía presentar en la audiencia se presenta en la audiencia de la etapa intermedia únicamente, o se puede presentar en aquel plazo. ¿Cuál plazo? Esos 15 días que se dejaban, o lo estoy confundiendo. No, se está confundiendo, Joseph. Sí. Se está Oh, confundiendo, sí, porque es cierto. ¿en qué Perdón. momento se presenta el acto conclusivo, Joseph? Se presenta antes de la audiencia de la etapa intermedia. Muy bien. ¿Y cómo sabe usted en qué fecha se presenta el acto conclusivo? Después del plazo que se le dé al Ministerio Público para presentar el acto conclusivo, Muy bien. ¿En dónde le notifican al Ministerio Público la fecha para presentar el acto conclusivo? se le, se le, me imagino, es en ese mismo día de la audiencia, se le notifica con la lectura del acta, ¿no? ¿Qué audiencia? ¿En qué audiencia le notifica el juez al fiscal? Fiscal, esta es la fecha para que presente su acto conclusivo, su requerimiento fiscal. Y cuando está, ya, no me recuerdo de eso, perdón. Va, por eso les digo, tienen que estudiar, tienen que repasar lo que hemos estado analizando. Randall dice en primera declaración, es correcto. Va, vean, pues tienen que estar repasando ahí, yo sé, porque si no repasan lo que hemos visto, se van quedando atrás en el proceso. César también dice audiencia primera declaración, entonces sí sabemos en qué momento procesal es. Entonces hay que repasar las notas para que ustedes comprendan. No volvemos y nos volvemos repetitivos en eso. Así es que tomen sus notas y empiecen a repasar. Entonces, vean ustedes, pues el requerimiento fiscal, Joseph, se presenta en audiencia primera, el requerimiento fiscal se le notifica al Ministerio Público el día de la presentación del acto conclusivo en la audiencia de primera declaración. Entonces, él sabrá en qué fecha presentará su acto conclusivo. Bueno, entonces fíjense pues, si el juez decide clausurar el proceso, ¿qué sucede? Ok, voy a tratar de explicarles acá. Vean ustedes, si el juez decide clausurar el proceso, ¿qué sucede? Ustedes díganme ahora,
si tienen alguna duda, por favor, compañeros, para que los pueda orientar. Díganme si tienen alguna duda. Díganme, por favor, aquí estoy escuchándolos. Vamos a ver. Bueno, díganme si tienen alguna duda, por favor. Y me voy a ir aquí al debate. Creo que por ahí están visualizando ustedes lo que estoy trabajando. Tiene la palabra. Bueno, vean, pues aquí se lo voy a volver a cargar. Voy a tratar de colocárselo de la siguiente forma. Pero vamos a ver acá. Bueno, aquí estamos. Nuevamente, vean ustedes. Entonces, vean ustedes acá, por favor. Vean. Yo les he colocado nuevamente las etapas del proceso penal. ¿Qué sucede si se decreta una clausura? Era lo que estábamos platicando. Pues fíjense, pues. Como acá nosotros estamos en etapa preparatoria, ya la analizamos y todo, nos vamos a la etapa intermedia. En la etapa intermedia, si se clausura, Damaris, si se clausura el proceso, entonces el juez dirá con lugar la clausura pedida por el Ministerio Público. Y le dirá al Ministerio Público, usted debe incorporar los siguientes elementos de investigación. Supongamos que el fiscal solicita y dice, señor juez, me faltan incorporar 5 medios de investigación. Entonces el juez le puede decir, con lugar, incorpore esos 5 medios de investigación y determine si resulta oportuno acusar o bien sobreseer el caso. Entonces, vamos por favor al artículo 331 y luego vamos a continuar con el ejemplo en la pantalla. 331, clausura provisional. Vamos con el 331, por favor. Siga la lectura, dice, si no correspondiere sobreseer, escuche esto. Si no, por eso vaya anotando todo su código, vaya marcándolo, lleve ahí su cuaderno, vaya marcando todo lo que vamos viendo, porque luego usted tiene que encontrar nuevamente la ruta para no perderse. Dice, si no corresponde sobreseer, escuche, no puede sobreseer, y los elementos de prueba resultan insuficientes, ahí serían elementos de investigación, resultan insuficientes para requerir la apertura a juicio. No puede sobreseer ni puede aperturar. Dice, se ordenará la clausura del procedimiento. Escuche, por auto fundado. Es auto de clausura. Las resoluciones judiciales, ¿se recuerdan que les dije cuáles eran las resoluciones? Pues aquí es un auto. Auto fundado dice que deberá mencionar concretamente, es decir, debe ser concreto, claro, es decir, o puntual en cuáles son los medios de investigación que tiene que incorporar el Ministerio Público. O sea que aquí no vayan a incorporar lo que Alexander quiera. Aquí va a ir a incorporar lo que el juez le ordene que puede incorporar, que puede agregar a sus medios de investigación. Si él dijo 5 y el juez autoriza los 5, pues los 5, únicamente los 5 pueden incorporar. Él no puede incorporar 6 ni 7. 5 incorpora. Si él dijo, señor juez, necesito 5 medios más, son este y este, y el juez solo le dijo, solo 3, solo los 3 podrá. No lo que él quiera. Entonces, ojo pues, por eso por auto fundado, que deberá mencionar concretamente los elementos de investigación, ahí dice pruebas o investigación, que se espera poder incorporar. Escucha, que se espera poder incorporar. El efecto que provoca una clausura provisional, Damaris, es que hace cesar toda medida de coerción para el imputado cuyo favor se ordena la clausura. ¿Cuáles son entonces las medidas de coerción por las cuales puede estar sujeto el acusado o la persona procesada en este momento? ¿Cuáles serían las medidas de coerción? Dice Fabi Natalie.
¿Cuáles podrían ser estas? O Febe Natalie. ¿Cuáles pueden ser esas medidas de coerción a que se refiere? Vaya. Fabi Natalie, ¿dónde está? Ayúdale, Flori Portillo. Muy bien, vaya, miren, pues aquí hay compañeros. ¿Podría ser el auto de medida sustitutiva o el auto de presión preventiva? Muy bien, correcto. Entonces, ojo, pues, muy bien, así lo dice también María Mercedes, autoprisión, Hansis en medidas sustitutivas, Randall prisión y medidas. Es correcto. Las medidas de coerción a que se refiere en este momento, el artículo es que cesará. ¿Qué significa cesará? Quedará sin efecto toda medida de coerción. Si mi cliente está en prisión preventiva y el fiscal solicita clausurar, el juez autoriza la clausura, pero el efecto es cesa la prisión. Es decir, mi cliente queda en libertad inmediata. Por ejemplo, el delito de homicidio no goza de medidas sustitutivas. ¿Se recuerdan que analizamos qué delitos no gozan de medidas sustitutivas? El delito de homicidio no goza de medidas sustitutivas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Cesa, la persona quedará en libertad. Y el fiscal podrá decir, señor juez, pero es homicidio. Lo siento. Pero aquí cesó toda, ni prisión ni medidas, así queda en una libertad, totalmente una libertad, ¿verdad? Sin sujetarlo a ninguna medida de coerción. Libre, vaya, ¿se va a dar a la fuga? Su problema fiscal. ¿Se va a ocultar? Su problema. Usted es el que solicitó la clausura, ¿verdad? Bueno, entonces, artículo 331, por favor, segundo párrafo. 331, segundo párrafo. Préstele mucha atención, dice, cuando nuevos elementos de investigación, ahí es investigación, prueba, tornen viable, dice, o sea, hacen creíble que sí se puede acusar, la reanudación de la persecución penal, o sea, continuemos investigando. Para arribar, es decir, para llegar a presentar o formular una acusación y buscar, vea su artículo, la apertura a juicio, o bien el sobreseimiento. El tribunal a pedido del Ministerio Público o cualquiera de las partes permitirá la reanudación de la persecución penal si corresponde. Pero de los nuevos elementos de investigación, lo único que puede hacer el fiscal es decidir cuando ya los tenga si acusa o sobresee, pero pedir otra clausura ya no puede el Ministerio Público. Ok, ahora vean ustedes aquí en la pantalla, pues, yo les he indicado que tenemos la etapa preparatoria, luego de esta se dicta la autoapertura a juicio, se presenta el acto conclusivo y vamos a la audiencia de etapa intermedia a discutir el acto conclusivo. Si se clausura el caso, quiero que presten atención. Primero, el juez le ordenará al fiscal cuáles son los medios de investigación que debe practicar e incorporarlos. Y le dirá, por ejemplo, fiscal Alexander, cuál es el plazo que usted necesita para recabar esos elementos de investigación. ¿Cuál es el plazo? Señor juez, solicito 2 meses más. Ok. 2 meses se le autorizan previo argumento de la defensa. También le van a preguntar a la defensa, mira, abogado, ¿qué opina de los 2 meses? El abogado puede decir, no estoy de acuerdo, 1 mes suficiente o 15 días. Pero digamos, le dan 2 meses. Entonces, debe recabar los elementos de investigación. Cuando ya los tenga recabados, debe presentar un nuevo acto conclusivo. Un nuevo acto conclusivo. O sea, quiero que comprendan. El primer acto conclusivo que se presentó acá, que vimos, fue la clausura para ir a discutir en esta etapa intermedia. Admitida la clausura, el juez dice, practique este medio de investigación. ¿Qué plazo necesita? 2 meses. Entonces, ahora viene que a los 2 meses se presenta
el nuevo acto conclusivo que deberá contener los elementos de investigación que el juez ordenó y la decisión fiscal de aperturar a juicio o sobreseer, es decir, acusar o sobreseer. Y en un plazo no menor de 10 ni mayor a 15, otra vez, como que fuéramos a la etapa intermedia, vamos a ir a recoger nuestro acto conclusivo y vamos a esperar para ir a discutir otra vez en audiencia oral ese otro o segundo acto conclusivo. Entonces, a eso se le llama futura audiencia de etapa intermedia. Y en esta etapa intermedia, el juez determinará si sobresee el fiscal. El fiscal deberá presentar su acto conclusivo para irlo a discutir a esta etapa, ¿verdad? Acusa o sobresee. Dependiendo de lo que el juez decida, si decide admitir una acusación y aperturar a juicio, la siguiente etapa hasta aquí abajo sería la del debate y nos vamos después a impugnaciones. Pero quiero que note usted algo, que en esta parte del proceso penal, cuando se clausura un caso, encontramos 2 audiencias de etapa intermedia. Que estas audiencias de etapa intermedia es otra vez nos vamos a constituir al mismo juzgado para ir a discutir, pero ya no la clausura, sino vamos a ir a discutir el nuevo requerimiento fiscal, acusación o sobreseimiento, que eso es lo que vemos nosotros acá. Por eso me interesa que ustedes vean esto. Ok, artículo 340. Quiero que vean el 340 de su Código Procesal Penal y ustedes, por favor, vayan al párrafo 4 del artículo 340. Ayúdenme entonces con la lectura del 4º párrafo del artículo 340. Ayúdenme con la lectura. Juan Arnoldo Joel. Ayúdenme con la lectura, Juan Arnoldo Joel. ¿Qué se haría? ¿Lo puedo leer yo, Lick? Muy bien. Dele pues, Austin. Ok, 340, ¿verdad? El 4º párrafo. Ok, en caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que deba realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82 de este código. Escuche, fecha de la presentación del requerimiento y día y hora para la audiencia etapa intermedia. Entonces volvemos a lo mismo en la primera declaración. Solo que en la etapa intermedia, cuando se clausura, dice, ¿qué plazo necesita fiscal? 2 meses. Ok, se señala día para presentar el nuevo acto conclusivo y día y hora para la futura audiencia etapa intermedia para ir a discutir ese nuevo acto conclusivo en un plazo no menor de 10 ni mayor a 15 para preparar la defensa. Y eso es lo que sucede cuando se clausura un caso. Y ahí pues ya nos vamos nosotros a determinar si nos vamos al debate oral y público. Así es, compañeros. Ustedes me dicen cómo estamos con el proceso penal. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo estamos? ¿Logramos comprender las etapas? Cuando se clausura, vemos 2 audiencias de etapa intermedia. Entonces, si se clausura, habrán 2 actos conclusivos. El primero que fue por la clausura y el segundo que ya dependerá de los medios de investigación. Si es apertura o es, si es acusación o sobreseimiento. ¿Quién tiene la mano levantada? Randall, tiene la palabra. Licenciado, disculpe, tengo una duda referente a la clausura provisional. Está leyendo aquí el 2º párrafo y dice que cuando nuevos elementos de prueba tomen viable la reanudación de la persecución penal para arribar a la apertura de juicio o al sobreseimiento del tribunal a pedido del Ministerio Público o de otra de las partes. ¿A qué parte se refiere, licenciado? Disculpe.
Va, muy bien. Ahorita les voy a explicar. Pero ¿cómo estamos? Ya me comprendieron qué es el sobreseimiento, la acusación y también la clausura. Ahorita vamos a ver las otras partes. Vamos pues, Cindy, tiene la mano levantada. Buenas noches, licenciado. Es solo una consulta. Fíjese que hace un rato me quedé sin internet. Mi duda es solo si durante no me podía conectar, solo platicó de los artículos que están en pantalla. Perdón. Sí, hemos estado hablando de la clausura provisional. Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que hemos estado ocupando parte del tiempo por la clausura, porque la clausura es la que cuesta a veces entender por qué se clausura un caso y qué pasa si se clausura. Pero ya creo que se los he tratado de ilustrar para que tengan ustedes ahí ya el conocimiento. Y los artículos, pues que es el artículo 332, 340 y la clausura provisional está, compañera, en el artículo 331. Ahí está la clausura provisional. Licenciado, ¿cuántas veces se puede clausurar? ¿Cuántas veces se puede clausurar? Sí. El código no lo establece, pero técnicamente no se va a clausurar más veces. Yo les había dicho muy bien, Mauricio, solo una, porque imagínense volver a clausurar. Y otra vez por clausurar ya no se puede. Técnicamente una vez vamos a decir que se clausura. José Leonel, tiene la mano, tiene el micrófono. Buenas tardes, licenciado. Una pregunta. ¿Qué sucede si se autoriza la clausura provisional pasado el tiempo? El MP viene y se le autorizaron 5 medios de prueba nuevos, pero solo logra presentar 3. ¿Qué se le sanciona? No, no se le va a sancionar, pero deberá, si lo considera, con esos 3, sustentar su requerimiento de acusación y petición de apertura a juicio. Y si él sabe que con los 3 no es suficiente, entonces mejor sobresee el caso. Así es, José. No se le sanciona, porque no se le va a sancionar porque tiene que justificarle al juez por qué no lo logró obtener, ¿verdad? Por ejemplo, una cámara de seguridad, pero cuando se fue a diligenciar, ya no tenían, ya se habían borrado los videos, entonces no pudimos obtener los videos, pero consta en actuaciones, en un informe de la policía o en acta ministerial donde se constituyó en el lugar, pero el fiscal hace constar que ya no se contaba con el video, entonces tiene que demostrarle al juez que pues sí se realizó la diligencia, pero que al final no se obtuvo. Es distinto a decir no lo practiqué. ¿Y por qué no lo practicó el Ministerio Público? Le va a preguntar el juez. Bueno, porque no quise practicarlo. Entonces, ahí sí puede incurrir en responsabilidades, ¿verdad? Incluso que el juez le certifique para que inicien procedimientos administrativos en contra del fiscal. Bueno, compañeros, ¿estamos bien? ¿Seguros? Lic, perdón, buenas noches. Fíjese que yo tengo duda con el plazo del sobreseguimiento de la clausura, perdón, por no, estaba leyendo el 331, pero yo no lo escuché. Si usted mencionó algún plazo. Es el artículo 340. Para esa clausura. Austin nos ayudó con el 340. Ah, Es el bueno. 340, cuarto párrafo, el que le dice que se señalará día y hora para la futura audiencia de etapa intermedia y día y hora para la presentación del requerimiento fiscal. O sea, entendamos de que en la audiencia de clausura, ahí el juez le dice, fiscal, ¿qué plazo necesita? 2 meses. Le voy a dar 2 meses, anote. ¿Verdad? Si es hoy, pues 20 de septiembre, estaríamos en 20 de octubre, septiembre, octubre, 20 de noviembre, presente el nuevo acto conclusivo fiscal con los nuevos elementos de investigación. Y a partir de ahí, anote la etapa intermedia. Este 331 lo tengo que integrar con el 341. 340. 340, ¿verdad? Sí. 340. Bueno, vamos con William, tiene la mano levantada. Solo una consulta, licenciado. ¿No son días hábiles? Son días hábiles, William. Muy bien, son días hábiles. Muchas gracias. Se recuerdan que si están en temas de amparo, todos los días y horas son hábiles, pero aquí en penal vamos a contar nosotros días hábiles, ¿verdad? No días corridos, días hábiles. Días hábiles. Ahí se recuerdan que si es 15 de agosto ya se considera en la capital que es un día inhábil, ¿verdad? 15 de septiembre, día inhábil. Sábado y domingo, día inhábil. Vamos, William.
Creo que estamos ahí con William. Bueno, pues entonces, creo que William tiene la mano levantada. No sé si nos va a comentar algo o solo se le activa. Solo se me activó, licenciado, disculpa. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que para terminar, me preguntaba, el compañero me preguntaba algo. Me preguntaba sobre que podrá ser a requerimiento del Ministerio Público o cualquiera de las otras partes. Ok, fíjense pues. Los actos conclusivos, si bien es cierto, es una facultad del Ministerio Público de presentarlos, porque estamos viendo que el Ministerio Público es el que los va a presentar. Es una facultad del Ministerio Público decidir cómo concluye su investigación. Yo soy el fiscal, yo reúno, ocupo el tiempo del autoprocesamiento, 2 o 1 o 3 meses o 4 medidas ejecutivas o 5 o 6. Yo recabo los medios de investigación y yo, fiscal, decido qué acto conclusivo voy a presentar. Es una decisión fiscal. Si acuso, sobreseo o clausuro, es una decisión fiscal. Pero en la audiencia programada para el efecto, ustedes, abogados, pónganse ustedes ahora en posiciones de todos del lado de abogados. Si yo presento el acto conclusivo de acusación y ustedes, garantizando el derecho de defensa, consideran que no hay suficientes medios de investigación, ustedes van a hacer su petición de que se decrete auto de sobreseimiento. Es decir, ustedes no van a presentar acto conclusivo. El acto conclusivo lo presenta el fiscal. Yo acuso. Pero ustedes tienen el derecho de solicitar, señor juez, se decrete auto de sobreseimiento, porque no hay suficientes elementos de investigación. Entonces, usted, por ejemplo, Ángel, usted puede, si yo acuso como fiscal, usted estudia la acusación y si usted ve que la acusación no tiene suficientes medios de investigación, usted dice, aquí los medios de investigación son escasos, le hace falta al fiscal, ¿cómo no fue a solicitar la cámara de seguridad? ¿Cómo no fue a escuchar a aquel testigo? Usted dice, la investigación está incompleta y ante una investigación incompleta, ¿qué es lo que va a solicitar Ángel? ¿Qué solicitaría el juez? Buenas noches, licenciado. ¿Qué solicitaría? ¿Posiblemente un sobreseimiento? Está bien, perfecto. Lo cajonero, Ángel, lo cajonero es sobreseimiento. Eso es lo cajonero. Pero puede pedir usted también la clausura, ¿verdad? La clausura. Así es. Entonces, con esto, pues, compañeros, ustedes pueden solicitar que se sobresea el caso o pueden solicitar que se clausure. Así es. Es una decisión fiscal, pero ustedes pueden hacer su petición de viva voz. Esa petición de viva voz la van a hacer ustedes conforme el artículo 336. Vamos con el 336, por favor. 336. Ayúdenme con la lectura del artículo, por favor. Vamos a ver a quién le toca. Ayúdenme con la lectura. Luis Pedro Rivera. Ayúdenme con la lectura del artículo 336. No está por ahí Luis Pedro. Ayúdenle entonces. ¿Ayuda yo, licenciado? Vamos pues, Pedro. En el artículo 336, actitud del acusado. En la audiencia que para el efecto señala el juzgado, el acusado y su defensor podrán, de palabra, 1. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requeridos su corrección. Mire qué es lo que pueden hacer. Mire qué es lo que pueden hacer, compañeros, en calidad de abogados. Señalar vicios al escrito de acusación. Señor juez, el escrito está viciado. Tiene errores. Siga la lectura. 2. 2. Plantear la excepción u obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código. ¿Cuál es? Un obstáculo puede ser que ustedes soliciten una cuestión prejudicial, ¿verdad? Una cuestión prejudicial, pero aquí lo van a hacer ustedes de manera oral, en la audiencia oral. Van a plantear ustedes su
obstáculo. Por ejemplo, una cuestión prejudicial, que ya fue la que analizamos, ¿verdad? Allá les decía yo en la etapa preliminar que ustedes van a plantear un incidente, pero aquí es oralmente, en la misma audiencia es que lo van a hacer. Aquí, miren, oral, aquí lo van a hacer. Oral. Entonces, levanta la mano, señor juez, solicito... Disculpe, licenciado, ¿eso se presenta en la etapa intermedia? En la audiencia se presenta, en la audiencia. En la audiencia se presenta el argumento. Gracias. Bueno, vamos pues, sigamos. 3. Compañero. Formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones el sobreseimiento o la clausura. Ok, ahí mira, entonces dice que usted puede instar, abogado, escuche. Escucha, William, usted puede instar el sobreseimiento o puede instar la clausura. Es un derecho que usted tendrá de argumentación. Ok, bueno, entonces, aquí estamos, compañeros. Creo que hasta aquí la vamos a dejar. Fíjense que el legislador de los autos, yo siempre se los digo, de los autos que yo les mencioné, el legislador solo dejó uno en el Código Procesal Penal. Los otros no los deja como tal, pero deja un auto bien concreto, que es el auto de apertura a juicio. Vean ustedes, artículo 342 establece auto de apertura a juicio. Y ahí, por favor, vean ustedes, subrayenlo, porque dice la resolución por la cual se decrete admitir la acusación y abrir a juicio deberá contener. Deberá contener. Ahorita vamos a terminarlo de leer. Bueno, ahí tienen el auto de apertura a juicio. El 341, vean, el 341 establece resolución. Esa resolución es lo que el juez resolverá después de escuchar los argumentos de cada uno de los sujetos aquí en la audiencia de etapa intermedia. Entonces, ¿qué es lo que puede resolver? Primero, el juez va a escuchar que el Ministerio Público sustente su petición oral. Luego, el abogado defensor. El Ministerio Público acusa. Abogado defensor solicita sobreseimiento y el juez pasará a resolver. Ese es el 341, que dice, al finalizar las intervenciones de las partes, ya vimos los artículos de las intervenciones, ¿a qué se refiere el artículo anterior? El juez inmediatamente dice, decidirá sobre las cuestiones planteadas. Escuchen, decide sobre las cuestiones planteadas. Y decidirá, escuche esto, William, la apertura a juicio, se admite la acusación. 2, podrá, de lo contrario, el sobreseimiento. Vaya marcando ahí, pues, la apertura a juicio, o qué puede decir el sobreseimiento, o la clausura del procedimiento, que son ahí 3 resoluciones bien concretas que puede resolver el juez. Hasta ahí vamos a dejarlo. Entonces, ustedes saben de que el 341 es el artículo que les muestra la resolución del juez. ¿Qué puede resolver el juez? Luego de escuchar a los sujetos, sí, admite la acusación y apertura a juicio, auto de apertura a juicio. Sí, sobresee o clausura. Entonces ya el 342 nos da el auto de apertura a juicio. El auto de apertura a juicio. Y fíjense pues que les voy a contar algo. Usted, por ejemplo, vamos a ver, díganme ustedes, compañeros, yo siempre les pregunto esto, por ejemplo, Vivian Carías o Vivian Joana o Wendy López. Ustedes, en calidad de abogadas, le dirían, señor juez, admita la acusación y dicte auto de apertura a juicio en contra de mi cliente. ¿Dirían eso? ¿Qué creen ustedes? Piensen. No. Luis dice que no. Vamos. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Señor juez, dicte auto de apertura a juicio en contra de mi cliente. Envíenlo a juicio. A ver, ¿qué opinan, compañeras?
Va, entonces ayúdele por favor Rodrigo Baldomero o Roberto Adolfo o Rosvina del Rosario. Vaya, miren, no está ni Rodrigo, ni Rosvina, ni Sandra. Diego está tomando nota ahí. No, no están, pero conectados, pues como que no Estoy estén, bien, ¿verdad? pero estoy analizando ahorita. Ahorita le Ah, respondo. vaya, ahí está. Vamos a ver, pues, dice... Ellos escribieron España en WhatsApp. No sé qué... Vamos, tal vez... ¿Cómo dice Sandra? Sandra Pelín, porque yo voy con clic. Va, perfecto. Va, muy bien. Ahí está el chat. Entonces, fíjense pues, muy bien, Sandra. Tal vez por estrategia de defensa, dice César. Vamos a ver, César, encienda su micrófono. Puede hablar. Randall dice no, porque en el fin es procurar la libertad del sindicado. Entonces Randall dice, yo no pediría apertura a juicio. Y si fuera, se podría una medida, no estar en... Si fuera así, se pediría medida para no estar en... Aquí ya no, medida no, Edgar. No, porque el fin del abogado es defender al cliente. Va, miren, pues manejamos posturas de defensa. No, yo no voy a pedir la apertura porque voy a defender. ¿Qué es lo que va a solicitar? El sobreseimiento. Pero César dice, en una estrategia de litigio podría solicitar, y lo voy a comentar. Escuchen esto, pues, compañeros. En algunos casos, ya reales, concretos, ustedes por estrategia de litigio sí pueden solicitar la apertura a juicio. El Ministerio Público está acusando por asesinato. Entonces, acusó por asesinato. Ustedes analizaron la acusación, saben de que es su cliente el que cometió el asesinato porque le incautaron el arma homicida, tenía huellas, coincide la huella balística, o sea, hay indicios, hay medios de investigación que hacen creer que su cliente participó. Y aunque sea el peor criminal, para usted siempre va a ser inocente, ¿verdad? Pero puede que en determinados casos usted diga, no, sí hay participación, sí hay probabilidades. Vamos a ir a un juicio, ni modo, sí hay. Pero usted analiza y la diferencia, por ejemplo, entre el asesinato y el homicidio es que en el asesinato se tiene la premeditación. La premeditación, la preparación previa. Algo que puede cambiar en el homicidio. Pero si el Ministerio Público no demuestra que existió premeditación, alevosía, entonces nos quedamos con homicidio. Y usted puede decir, señor juez, es cierto, ahí está el cadáver, hay métodos de investigación que puedan inculpar a mi patrocinado, pero no se le puede atribuir al asesinato. No es el delito de asesinato. Entonces, por lo tanto, solicito que sí, primero, obviamente va a solicitar el sobreseimiento. Como le digo, puede ser peor criminal, es que se sobresea, señor juez. Pero si difiere de mi petición, solicito, se dicte auto de apertura a juicio, pero no por el delito pedido por el Ministerio Público, sino por homicidio. No por el delito de robo agravado, por el delito de robo. No por el delito de lesiones gravísimas, sino por el delito de lesiones leves. Para que me vayan comprendiendo, ¿verdad? Entonces, sí puedo pedirlo muy bien, César, como estrategia por un delito menos gravoso que yo considero. El juez de oficio puede, si él quiere, modificar también la calificación jurídica. Dice, es buscar una mejor opción según el delito, es correcto, pero el encuadramiento correcto según los hechos, ¿verdad? Entonces, lo haría para amortiguar la pena. Ah, muy bien, Randall, perfecto. Usted va pensando en un delito que tenga, incluso para el debate, una pena menor, que si lo van a... Miren, yo les digo algo y fíjense pues, a veces
se nos quiere incluir en la mente aquella parte en la cual que es mejor abogado el que absuelve, que es mejor abogado el que tiene su archivo lleno de sentencias absolutorias. Y no es así. Una sentencia absolutoria o una falta de mérito no determina su buena capacidad de litigio. Porque fíjense que hay casos, por ejemplo, de que se han decretado faltas de mérito por errores del Ministerio Público, por errores fiscales, porque no se dijo el tiempo, porque no se dijo el lugar. Entonces se decreta la falta de mérito por un error de imputación, no porque usted sea buen abogado. Buen abogado es que usted haga un buen ejercicio, que pida lo justo, que sepa aplicar la ley, que diga aquí no es homicidio, aquí no es asesinato, aquí es homicidio, aquí no es robo agravado, aquí es robo. Que usted sepa utilizar las técnicas de litigio, que proponga medios de investigación, que inste al Ministerio Público, que si no hay investigación concreta, usted pida sobreseimiento, pida clausura. Eso lo convierte en buen abogado. ¿Que puede haber sentencias absolutorias? Posiblemente. Fíjense pues, ¿qué pasó en aquel caso? Los testigos propuestos por el Ministerio Público ya no llegaron. ¿Por qué? Porque se desaparecieron, ya no los ubicó el fiscal. Y al no tener testigos presenciales, la víctima, el tribunal no pudo valorar la prueba. Entonces se quedó sin prueba el fiscal. ¿Qué hizo el tribunal? Absolvió. No porque se haya hecho un buen ejercicio de defensa, sino porque los medios de prueba ya no pudieron reproducirse. Entonces, por eso le digo, no lo va a convertir buen abogado el que tenga lleno su archivo de sentencias absolutorias, pero sí lo va a convertir en buen abogado el hecho que usted venga en etapa intermedia y le diga, señor juez, esto no es asesinato. Porque aquí no se logra determinar la premeditación ni la alevosía. La premeditación es esto, la alevosía es otro, y los medios de investigación no lo determinan. Por lo tanto, solicito que se aperture a juicio por homicidio. Vamos a juicio. Buen abogado puede ser que usted garantice un juicio justo, una pena menor, que sabiendo que su cliente puede ser condenado, usted no permita que le incluyan circunstancias que aumenten la pena, que lo mantengan lo mínimo. ¿Verdad? Eso es, que cuando vayamos al debate oral y público por un delito, por ejemplo, de robo, usted sabe que el robo, si estamos en el debate, el robo es inconmutable. Eso usted lo sabe, que el robo no puede gozar de conmuta. No es inconmutable, pero usted sabe que puede solicitar la suspensión condicional de ejecución de la pena. Eso lo va a hacer convertir buen abogado. Entonces, su cliente no podrá conmutar, se le decretará, si lo condenan, 3 años de prisión inconmutables, pero no va a ir a prisión porque usted le pidió al juez que la pena de prisión se le suspendiera. Su cliente saldrá en libertad. Eso lo va a convertir en buen abogado, el aplicar bien las normas penales, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, vean ustedes esto, pero ¿cómo estamos, compañeros? Vamos al artículo 342. Muy bien, Omar. Bueno, entonces, es para que ustedes vayan razonando pues cómo es que puede funcionar el proceso penal para ustedes. 342, dice auto de apertura. La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir a juicio deberá contener 1. La designación del tribunal competente para la otra etapa. Ese es el auto judicial, ¿verdad? Cuando el juez resuelve. 2. Las modificaciones con las que se admite la acusación. Escuche, se admite la acusación con modificaciones, pues el juez lo hará. 3. La designación concreta de los hechos por los que no se abre a juicio. 4. Las modificaciones, escuche esto, Roberto. Las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparte la acusación. Es decir, el juez puede modificar la calificación jurídica. Pero eso también va a depender del argumento suyo, si usted está como abogado, de su exposición y argumentación, de convencimiento hacia el juez de por qué no es este delito, sino tiene que ser el otro. O que eso sea. Bueno, compañeros, eso es todo en cuanto a la etapa intermedia. ¿Cómo estamos? ¿Alguna duda, comentario? Bueno, licenciado, pues a manera personal, agradecerle por la muy buena
pedagogía que nos aplica para el aprendizaje, excelente, y creo que sí, a manera personal, como les repito, sí necesito involucrarme y ahondar más en el estudio del Código Procesal Penal, porque a la forma en la que usted lo explica se hace mucho más interesante, más fácil, y creo que eso nos va a facilitar mucho este proceso. Entonces, como le repito, de manera personal, muy agradecido por esa enseñanza. Bien, muchas gracias Ángel por las palabras y por supuesto pues también que ustedes pues prestan atención en cada una de las clases y es lo que yo les he dicho siempre a ustedes, ¿verdad? Que presten atención y que ustedes pues lleven la secuencia de cada una de las clases porque ya se dieron cuenta, con una clase que ustedes falten, quienes están llevando la secuencia, saben que es interesante para su ejercicio futuro profesional, ¿verdad? Que a partir de hoy pues empieza su preparación. Así es que les digo, no es solo ganar un examen, no es solo ganar un semestre, sino que qué es lo que ustedes han logrado comprender. Y lo más interesante es que ustedes, miren, ustedes ya tienen que sentirse capaz de asesorar. Si ustedes ven un caso, fíjate que en este caso puede pasar esto. Y de repente se acercan a nosotros y nos dicen, mira, fíjate que estás estudiando Derecho y esto pasó, ¿qué opinaba? Uno dice, mira, aquí puede pasar esto. Uno empieza ya con ese asesoramiento y esa motivación. Bueno, pues gracias ahí también por los vemos ahí que envían algunas reacciones, pues muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Pero yo creo que por la hora ya no mucho nos va a dar a alcanzar el tiempo. Solo voy a avanzar entonces y les voy a indicar a ustedes que la otra audiencia que viene antes de llegar al debate oral y público, antes de llegar al debate, fíjense que tenemos que hacer una pequeña parada. Y esa pequeña parada que vamos a hacer ahora es que podamos ofrecer pruebas. Y ahora viene que podamos hablar sobre las pruebas y hablemos de la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Entonces, yo ya sé que si se decreta el auto de apertura a juicio, vamos a ir a la etapa del debate. Pero yo voy a la etapa del debate, pero antes tengo que ofrecer prueba. Yo sé que en las etapas del proceso penal que a nosotros siempre se nos enseña, que ustedes van a encontrar en los textos, en los libros, está la etapa preparatoria, la etapa intermedia y la etapa del juicio. Pero entre la etapa intermedia y la etapa del juicio hay una audiencia que se le llama audiencia de ofrecimiento de pruebas, que es una de las principales audiencias porque aquí, en esta audiencia de ofrecimiento de pruebas, es donde nosotros podemos ofrecer la prueba que vamos a llevar a la etapa del juicio. En tal sentido, entonces, compañeros, que si ustedes en esta audiencia no ofrecen prueba, no van a ir a hacer nada al debate. Ok, la audiencia de etapa intermedia nos sirve para decidir si vamos a la etapa del juicio. Pero yo no voy a ir a la etapa del juicio así, miren, con las manos vacías. Yo necesito llevar mi prueba, pero no voy a llevar cualquier prueba. Voy a llevar la prueba que el juez admita que yo puedo llevar a la otra etapa, que es el debate. Y ese momento de saber qué prueba la que me van a admitir, si yo ofrezco, por ejemplo, 5 testigos, veamos si puedo llevar los 5, o solo 3, o solo 2. Y ese filtro lo tiene a cargo el juez de primera instancia. Es decir, por eso no les cambié la imagen para que ustedes puedan visualizar. La audiencia etapa intermedia, miren la sala de audiencias. Y la audiencia de ofrecimiento de pruebas, otra vez la misma sala de audiencias. Es decir, ante el mismo juez de primera instancia que dictó la autoapertura a juicio, vamos a volvernos a constituir en otro momento. Ya les voy a explicar cuál es el plazo para esta audiencia. En otro momento nos vamos a volver a sentar en esos escritorios y vamos a ofrecer la prueba. Y el juez de primera instancia, escuche esto, Roberto, el juez de primera instancia es el que, si usted ofrece 5 testigos, le va a decir, vamos a ver, abogado Roberto, 5 testigos está ofreciendo, le voy a admitir 3. Y usted sabe que esos 3 testigos son los que va a llevar al juicio. ¿Verdad? ¿Estamos bien? ¿Sí me están comprendiendo esa parte?
cuál es el ofrecimiento de las pruebas. Así es, Lic. ¿Verdad? Entonces, eso es pues ya lo que vamos a estar analizando en la próxima clase. Eso es lo que vamos a estar analizando en la próxima clase, que es el ofrecimiento de las pruebas. Saber qué prueba es la que puedo llevar. Artículo 343, para avanzar un poquito. 343, por favor. Ahí encuentran ustedes el ofrecimiento de pruebas y quiero que le escriba audiencia de ofrecimiento de pruebas. Escríbale así en grande, audiencia de ofrecimiento de pruebas. Y fíjense que alguien me preguntaba si les iba a compartir material de estudio y todo. Miren, yo algo que sí les sé decir es que el material de estudio lo tienen ustedes en sus manos. El material de estudio lo tienen en su Código Procesal Penal. Porque vean ustedes la diapositiva, ¿qué es lo que contiene? Es un esquema sencillo. Los artículos claves que hemos visto, pero todo está en el código. Todo lo tienen ustedes en el código. Por eso yo no les comparto un material extenso, porque lo que yo necesito es que ustedes también sepan manejar su Código Procesal Penal. Porque a las audiencias ya ustedes en su momento no van a ir con un montón. Voy a ver qué hoja llevo de que me compartió Hugo. No. Usted va a llevar su Código Procesal Penal. Entonces usted tiene que estar motivado porque en las audiencias ante el juez usted puede sacar su Código Procesal Penal, ¿verdad? De hecho, puede sacar su Código Procesal Penal. Bueno, así es que, entonces, marque ahí pues artículo 343, audiencia, ofrecimiento de pruebas. Así escríbale en grande. Y para la próxima clase vamos a estar analizando, compañeros, de una vez les voy a comunicar para que ustedes vayan tomando nota, del artículo 181. Vamos a empezar a analizar el 181, 182 y 183 del Código Procesal Penal. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, 181, 182, 183 del Código Procesal Penal. Eso lo vamos a analizar ya en cuanto a la prueba. Entonces, la próxima clase vamos a hablar de los medios de prueba, vamos a hablar de la audiencia de ofrecimiento de prueba, les voy a explicar qué prueba es la que se va a ofrecer, ¿verdad? Qué prueba es pertinente, qué prueba es útil, qué prueba es legal, qué prueba puede resultar abundante. Eso se lo voy a explicar en la próxima clase. Bueno, hasta aquí entonces, para que tengan un pequeño espacio ahí para que un coffee y luego se conecten a su siguiente clase. Yo creo que hasta aquí la dejamos entonces. Diego, ¿cómo estamos? No sé si Diego quiere agregar algo. Diego. Bien, todo en orden. En estos días le aviso cuando voy a impartir el repaso de Derecho Penal. No había podido darle fecha por motivo de que me dio dengue. Vale, perfecto, muy bien. Vamos a esperar ahí, Diego, porque eso nos va a servir mucho ya para los compañeros, también les va a servir ahí para que ellos vayan refrescando la parte sustantiva. Eso sí, es importante que lo tengamos ahí también fresco. Muy bien, Flori, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Tengan buenas noches todos. Muy buen descanso. Muchas gracias, licenciado.